Bienvenidos a La Propagadora. Un saludo de Chema Valenzuela. Sí, tras unos años en barbecho, el primer podcast elaborado por una consultora de comunicación en España ha vuelto. Y lo hacemos con la misma intención con la que empezamos hace 7 años: encontrar un espacio para la reflexión sobre nuestro trabajo, rodeándonos de los mejores profesionales. Nuestro objetivo es tener cada mes un invitado y dedicarnos a escuchar, a aprender. Así que directamente empezamos. Hoy nos acompaña en las oficinas de La Propagadora Luisa Allí. Luisa, bienvenida a La Propagadora. Bien hallado, gracias. Para quien no te conozca, le hemos pedido a una inteligencia artificial que te presente. Ay, qué Así divertido. que escucha que este es el resultado. Luisa Allí es una experta en comunicación y marketing con amplia experiencia en empresas líderes como IKEA Ibérica, Vocento y Fundación Instituto Hermes. Además de su trabajo en estas empresas, Luisa también ha colaborado con varias agencias de marketing y comunicación, lo que le ha dado una amplia perspectiva sobre estos campos. Su compromiso con la transparencia y la autenticidad ha sido clave en la creación de exitosas campañas de marketing y comunicación. Pues no sé qué te parece, ¿cómo ves la irrupción de esta tecnología y de esta gente hablando de nosotros? Me encanta y además me gusta más de lo que yo esperaba encontrarme, porque lo primero que hice cuando empezamos todos a trastear con ChatGPT, dije, voy a ver qué sesgos dice ChatGPT que tengo. Voy a preguntarle por cómo me identificaría según mis redes, lo que he publicado, lo que he hablado, casi esperando que me devolviese algo tremebundo. Claro, lo que me devolvió es: no soy capaz todavía a estas alturas de poder decir todo eso. Y entonces me tranquilizó, porque justo ayer hablaba con unos colegas, ¿qué va a pasar cuando yo directamente pida, oye, dime cómo percibes a Chema? ¿No? Y entonces te saca de repente unas cosas. No, me ha encantado, creo que suena fenomenal, suena muy guau, mejor incluso que en la realidad. Sí que es verdad que se basa, es de las pocas cosas que se basan hoy en día en la opinión publicada, pura y dura, no en la opinión pública, digamos. No, me encanta y abre, fíjate tú, abre desde el punto de vista de comunicación como una vuelta muy interesante. Es, ¿no?, para crear un plan. Tú dices, ¿yo cómo quiero ser percibido por una inteligencia artificial? Y entonces empiezas a ordenar aguas arriba todo lo que necesites para que al final, cuando alguien pregunte por ti, por tu marca, por tu compañía, por quien sea, le devuelva lo que tú quieras oír. Muy bonito. Va a ser importante lo que digan de nosotros, más que lo que seamos muchas veces. Sí. Ahora estás en Instituto Hermes, en Fundación Instituto Hermes, que se presenta como una fundación dedicada a identificar, difundir y defender los derechos de los ciudadanos en el entorno digital. ¿Cuáles son las principales amenazas para nuestros derechos en este entorno? Hay algunas que percibimos de un modo obvio y otras que quizá no. Mira, yo como no soy abogado y con permiso de la gente experta, ¿cómo percibo el sistema de derechos y libertades? ¿No? Pues como un montón de hilos invisibles que hacen que nuestra vida hoy sea tan maravillosa como es, porque muchos dirán, no, la mía no es. Bueno, en general, si pensamos de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ¿no?, la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas nos ha dado un sistema de libertades que, como ejercemos todo el rato y no somos conscientes, no las vemos, no somos conscientes de que están ahí. Por supuesto la expresión, por supuesto el acceso a la educación, muchísimas cosas que en un entorno, por ejemplo, europeo, las damos por garantizadas. Y entonces, efectivamente, no tenemos conciencia de qué sistema es el que nos rodea, que hace que vivamos en un mundo en realidad muy bueno y mucho mejor que el de hace muchos años, aunque no parezca a ratos y nos cueste verlo. ¿Qué pasa? Que ahora nuestra vida no está en el entorno offline. Nosotros vivimos la mitad de nuestro tiempo aquí y la otra mitad de nuestro tiempo en otro mundo paralelo, cruzados, como dicen, como sin costuras. No sabemos cuándo estamos en uno, cuándo estamos en otro, pero el hecho cierto es que hay dos realidades distintas. Y lo que nos encontramos es que en ese mundo online, este sistema de hilos que protege nuestras libertades, nuestra identidad, quiénes somos y la naturaleza del ser humano, por así decirlo, no existe de la misma manera que en el offline. Y eso dices, pues nos cuesta verlo. Nos cuesta incluso percibir que no tenemos el mismo entorno. Y de hecho, pues quizá hay una generación, los que superamos los 30, por decir una cifra, que sí notamos que algo no funciona muy bien. Pero las generaciones, estos son los derechos humanos de las siguientes generaciones. Ni siquiera son todavía los nuestros que podemos manejarlo, sino que hay generaciones enteras que, por supuesto, no tienen esa conciencia de que hay otra forma de vivir, porque viven más en el mundo online que en el otro. Entonces tú dices, ¿qué amenazas hay? Bueno, fíjate, la Carta de Derechos Española, de Derechos Digitales, que es España en este aspecto, es un país que se está situando como líder en promover ese cuidado y esa protección, marca hasta 28 derechos distintos, ¿no?
Y hay algunos pues preciosos y muy sencillos de entender, que tienen que ver con, por ejemplo, dices, pues a ver, el pseudoanonimato, ¿qué es eso? Es decir, bueno, que yo puedo ser anónimo en la red, pero que alguien tiene que tener mi identidad real detrás, ¿no? Que yo tengo que salir de una manera. Riesgo a la identidad propia, efectivamente, a la protección de datos. El derecho a una persona a no ser localizada y perfilada. Claro, vamos, empieza a ser casi utópico. Claro, casi utópico. A la ciberseguridad, por ejemplo, a la herencia digital, a la no discriminación, ¿no? Tú dices, bueno, nos vamos a veces a cosas muy radicales, pero estamos viendo qué pasa con el acceso a la tercera edad o de personas con discapacidad en el entorno digital. Derecho a Internet, que también nos parecerá una tontería. Brechas. Derecho a que no haya brechas en el acceso. Hay mucho neutralidad de Internet, libertad de expresión y libertad de información. Información veraz. O sea, todos estos son derechos, así hay hasta 28, ¿no? que regulan distintos aspectos. Ámbito laboral, entorno digital, desarrollo tecnológico. Y claro, vas viendo y nos pasa una cosa curiosa, que es que no somos conscientes de que no los estamos teniendo. Ahí, no sé qué te parece desde el punto de vista de la comunicación. Yo al menos tengo la sensación de que estamos dejando de lado en gran medida a la mayoría de los públicos, porque en nuestra burbuja esos derechos creemos que funcionan. Y me explico. A veces trabajamos con marcas y pensamos en campañas que son muy guau para el entorno digital. La mayoría de su público no pasa por ahí. No está llegando por ahí. No. Sin embargo, nuestra percepción es que la buena comunicación ahora mismo es la que se focaliza en eso, ¿no? En llamar la atención en el mare magnum de mensajes que hay en redes sociales y en la web y en Google y en estos sitios, ¿no? Es que hay como muchas trampas que no vemos. Es completamente cierto, nuestro gran público no necesariamente está ahí. ¿Qué pasa? Que los de comunicación, que tenemos algunos complejos que tenemos que trabajar con respecto a nuestro desempeño y cómo hacemos el trabajo, de repente el entorno digital nos ha dado una herramienta de medición y una herramienta como de visibilidad que no teníamos. Y yo creo que primero lo que hemos hecho es la hemos agarrado, hemos dicho, esto para mí, porque me permite medir cosas que hasta ahora me resultaban muy difíciles. Los equipos de marketing sí lo suelen hacer bien, los de comunicación siempre nos ha costado más. Eso por un lado. Dos, por el tono y por el canal, nos permite juegos, nos permite hacer cosas mucho más bonitas, más creativas, que, ¿no? En la parte negativa pues contribuyen a nuestro ego. Y esto siempre hay que tenerlo un poco en cuenta. Y en la parte más positiva, bueno, pues divierten, entretienen y te hace llegar a públicos que no llegabas antes. A veces quizá no nos preguntamos si es el público al que tengo que llegar, simplemente es un divertimento, ¿no? Que hacemos con esa parte. Y efectivamente, yo creo que ahí estamos mezclando muchas cosas y nos cuesta renunciar. El otro día, fíjate, escuchaba ayer un trabajo que me entregó un alumno en uno de los másteres que doy clase, me hacía un trabajo sobre una empresa que decía que había decidido, destinada a gente muy joven, iba a decir millennials, no, a gente muy joven, que había decidido no actuar más en redes sociales, porque se rebelaba contra el funcionamiento de las propias estructuras. Y me hizo gracia, porque dije, pues estos sí que están renunciando a llegar a su público, pero quizá ese posicionamiento es una cosa que les hace brillar en otro lado, o por lo menos han ganado ya notoriedad en otro aspecto. Yo creo que es verdad que estamos perdiendo a veces un poco el foco de a quién vamos, porque porque pasa no solo con la comunicación. La tecnología tiene algo increíblemente seductor, por lo cual no estamos haciéndole ninguna pregunta y no estamos oponiendo ninguna resistencia ni le perdonamos todo a la tecnología, porque nos hace la vida tan fácil y como tan entretenida que no preguntamos nada. Y hay bastante que podríamos estar preguntando a la tecnología. Sucede ahora con la inteligencia artificial generativa, que como nos parece magia, no nos preguntamos qué hay detrás, ¿no? Y realmente, a la hora de implementarla, hay problemas serios con cómo gestiona la información y tu información en concreto. Bueno, hay cosas increíbles. Primero, ¿de dónde bebe? ¿No? Hay toda una norma alrededor de la propiedad intelectual que de repente nadie pregunta, porque caemos rendidos, es que nos emocionamos. Hay una cosa mucho más interesante todavía, es uno no lanza herramientas abiertas y luego se ha despistado. Ay, ¿qué era esto? ¿Por qué lo hice? Vaya lío. No, porque detrás hay una forma de recopilar, lo que hemos hecho los últimos meses alimentando todos estas máquinas es increíble. O sea, nosotros mismos estamos enseñando y dotándole de un montón de cosas sin que nadie nos pague, ¿no? Y entonces hay muchas cosas efectivamente que dices que ni miramos. Lo compramos, lo adquirimos y de hecho, fíjate, lo que hacemos en la fundación es nosotros no queremos prohibir nada o estar en contra de nada. Nosotros lo que decimos es, vamos a pensar, ¿no? Vamos a parar
y ser capaces de... Nosotros movemos profesionales, expertos para decir, bueno, vamos a pensar sobre esto. ¿Qué connotaciones tiene? ¿Qué supone? ¿Qué tiene bueno y qué tiene malo? Como hacen los medicamentos. O sea, hay un sector que dices, tú no te imaginas tomar un medicamento que tiene, por supuesto, efectos maravillosos y por supuesto otros pueden ser no tan maravillosos, pero pasa un control, investigas y es seguro tomar medicamentos. Y lo bueno de esto es que el sector sigue investigando, el sector sigue creciendo. Entonces dices, ¿por qué cuando llega la tecnología no aplicamos un criterio de salud pública, no salud pública? Bueno, ahora en Estados Unidos estamos viendo un movimiento muy gordo en torno a la salud pública. Vamos a ver cosas. Pero es curioso que vamos a intentar parar y ver por qué nos encanta tanto. Bueno, es porque nos hace la vida más fácil. Sí. Es que esto es una cosa... Y también por la velocidad a la que nos hemos acostumbrado a vivir con la tecnología, ¿no? Sí. En cierto modo... Sucedió lo mismo con la irrupción de las redes sociales, cuando todo el mundo vio que tenía un micrófono y podía hablar, y dijo, pues voy a hablar muchísimo, ¿no? Y con el paso del tiempo, esas estructuras externas a nosotros han configurado una realidad bastante distinta a la que teníamos. O sea, porque hoy quien no entra a pegarse con alguien en redes sociales, pues no es nadie, ¿no? Bueno, es que efectivamente tenemos un montón de necesidades nuevas que luego nosotros mismos también cambiamos. La verdad que desde el punto de vista de comunicación, pasa mucho. El tema de redes sociales nos ha hecho a todos la vida, en realidad, mucho más complicada. Sí, totalmente. Y con dudas sobre está llegando, no está llegando, llego, impacto, no impacto, con incertidumbre, qué estar haciendo, cómo funciona el algoritmo, cómo llego ahora, qué está pasando detrás, ¿no? ¿Qué digo para que no moleste? Bueno, sobre todo desde el punto de vista de una marca. No, el que digo, eso es una conversación que teníamos el otro día. Yo decía, vale, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Dice, salvo, o sea, hay que saber en qué líos te puedes meter. Luego igual decides que quieres meterte en algún lío en comunicación, eso está muy bien. Hay compañías que ves que les gusta meterse en líos. Pero si no, es que entras en entornos ingobernables. Pierdes bastante el control, sí. En ese sentido, desde el punto de vista de tu trayectoria, ¿qué echas de menos de cuando empezaste? ¿Y qué echas de más? ¿Qué echo de menos? Mira, yo creo que cuando empecé, en realidad era todo mucho más fácil. Era muy fácil... A ver, la profesión tenía menos reconocimiento. Las compañías, empresas, instituciones no sentían que necesitaban tanto la comunicación. Y entonces es verdad que eso hacía tener peores puestos, peores condiciones, peores trabajos en general, si quieres. Pero cuando lo hacías era más fácil. Tenías 1 o 2 públicos a los que llegar, tenías la herramienta de la nota de prensa, tenías el email, tenías alguna cosa más, pero llegabas, ibas a través de los medios, sabías con quién hablabas, tenías tus discusiones con los periodistas, era un entorno, como ha sido siempre la profesión, muy acelerado, muy rápido, muy atropellado, pero más fácil, mucho más fácil. ¿Qué tenemos hoy? Hoy simplemente tenemos pues una enorme complejidad de canales, mensajes públicos, idas y venidas, escucha, pues antes escuchábamos peor, escuchábamos menos, o nada, ¿no? Ahora por lo menos dedicamos tiempo a entender qué necesitan nuestras audiencias. Hay cosas maravillosas, que es que hemos puesto el foco de fuera para adentro. A mí eso me encanta en comunicación. Ya no es lo que yo quiera decir, es que necesitan saber de mí, como marca, como persona, como compañía. Pero es verdad que nuestra vida es mucho más complicada, hay muchísimo más trabajo, para lo bueno y para lo malo. Y luego, digamos, como sector del mundo de la comunicación, quizá todavía no hemos logrado que tanto profesionalmente a los que hacen comunicación en compañías como a las consultorías y a las agencias, digamos, se reconozca económicamente el valor de lo que hacemos en las compañías. Yo creo que eso es un tema esto muy pendiente. Indiscutible. Esto es un tema indiscutible. Es un tema importante, sí. Porque sí que es verdad que sucede que cada vez se delega más en esa parte. Es una parte que cada vez está más pegada al negocio, que es lo que debe ser. Y no de otro modo, pero aún así cuesta, sigue pareciendo una María. Sigue pareciendo una María. Mira, hay 2 momentos como de la verdad, yo creo, en comunicación. Tienes las crisis, que es verdad que es ese momento donde si lo haces razonablemente bien, todo el mundo ve tu valor. Lo malo es que te dejen ya en ese rincón de la crisis para siempre, y eso la verdad que es un poco agotador. Y luego tienes el momento, por ejemplo, de los asuntos públicos, que es un área que pulula mucho alrededor de comunicación. ¿Por qué? Porque ese área es muy estratégica y directamente puede impactar en una cuenta de resultados. Ahí sí se entiende muy bien lo que es la relación, impactar en negocio, las estrategias de acercamiento a públicos distintos, explicar tus opiniones, y eso acompañado de una buena comunicación, pues son estrategias que pueden tener un altísimo impacto muy visible. Entonces yo creo que esas 2 patas en comunicación nos ayudan mucho a que se nos perciba como no la María.
Pero lo demás, es como si fuésemos los de los colorinchis. No, y los de la también se cosa les percibe bonita. como el bombero, ¿no? También como el bombero, sí. Hay un problema gordo, aquí tenemos un problema de comunicación. Aunque sea un problema de producto, es un problema de comunicación. Y lo decía algún profesor que conocemos todos, dicen, bueno, al final los problemas de comunicación son problemas de comportamiento. Y a mí es una de las cosas que más me gusta resaltar. Dice, o sea, si tú te comportas bien, en general no tienes problemas de reputación, ni de comunicación, ni de nada. Entonces, yo siempre insisto mucho en que los de comunicación tenemos ese rol también de saber, ¿por qué queremos saber las cosas antes? Porque hay un componente de comportamiento en todo que es lo que va a ayudar a hacerlo bien o hacerlo peor. Y porque luego tenemos esa capacidad de ver cómo se puede percibir lo que hacemos. Y yo creo que eso es, bueno, acabará brillando. Yo estoy convencida que acabará brillando, pero es verdad que hay muchas cosas todavía que... Bueno, yo creo que en el fondo muchas veces nos fijamos más en lo que brilla de un modo fácil, ¿no? Es como muy obvio. Y lo que comentabas, las crisis, pues un buen gestor de crisis es el que no sabes que existe. Una buena gestión de crisis es la que no se conoce. Ahí hay un hándicap, ¿no? Sí. De cara a la promoción externa, digamos, de la propia profesión. Sí, y además porque las crisis se gestionan, se pueden gestionar muy bien, pero claro, efectivamente son un poco invisibles. Es como, no sé, minimizar un impacto. Y no es lo mismo que ir a lo grande, salir, ¿no? A veces, y yo creo que bueno, que los de comunicación pues no queremos estar ahí siempre. Se nos da bien, sabemos hacerlo, pero no es nuestro... Hay buena gente que le encanta, pero son contadas ocasiones. Entonces al final la crisis pues sí, no brilla tanto, no. Hablando de ya que hacías referencia a asuntos públicos, parece que es un área que se está desarrollando en España, por lo menos íbamos con cierto retraso, yo creo. Se ha ido desarrollando especialmente en los últimos años. ¿Y no crees que empieza a suceder un poco esto que pasaba también hace 20 años entre comunicación y marketing y public? Que hay como, todavía hay una barrera ahí que tiene poco sentido, el silo, pero se está generando también como burbuja en vez de como parte integrada muchas veces. Mira, yo creo que pasan dos cosas. Bueno, una súper importante es que los de comunicación vamos por la vida conquistando territorios. O sea, yo creo que vivimos en esa sensación de, bueno, con esto que tengo no es suficiente para mostrar mi valor. Entonces también quiero la comunicación interna, si puedo ser, ¿no? De recursos humanos que me pase a mí. Y también quiero los temas de asuntos públicos, que están en un territorio entre legal y compliance y comunicación, pues entonces si puedo también lo incorporo. Entonces, nosotros somos unos conquistadores y vamos, donde estemos intentando conquistar más territorios, porque es verdad que nuestra visión, si es 360 o si es circular, si es transversal, ayuda a que sepas muy bien qué estás diciendo a todos los públicos. Y lo importante es que cuando tú oyes hablar de alguien, sea más o menos coherente, siempre te hable quien te hable, pues sea institucional, sea interna, sea empleado, sea externo. Entonces nosotros es verdad que vivimos con esa mentalidad. Pero claro, otras áreas también ven el potencial de lo que nosotros queremos. Y entonces, pues recursos humanos suele defender comunicación interna con la vida, como no puede ser de otra manera. Y las áreas legales y de las empresas, secretarías generales, etc., también dicen, bueno, es que yo aquí veo un potencial. Y lo que es verdad es que también luchan por esa parte. Entonces se va creando un poco, pues sí, todos estamos ahí, hay una discusión, ahí hay un tema, sí. Al final igual la solución es mucho más fácil, ¿eh? Nosotros solo tenemos que opinar de lo nuestro y que nos consulten. Por eso, pero que lo nuestro, yo creo que, vamos, vemos que somos todos. Yo la experiencia es que en asuntos públicos hay componentes que requieren, por supuesto, mucho abogado y técnicos y que gente que conoce la administración y el funcionamiento, y requiere altas dosis de comunicación. Porque tú al final piensas que, por ejemplo, una persona en un Congreso de los Diputados puede estar recibiendo, yo no sé cuánto será al día, pero muchos papeles de posición, explicaciones de temas, posiciones. Y entonces dices, ¿cómo logro impactar? Si tiene un taco de folios que leer sobre temas relevantes, sobre los que va a legislar, pues hay un componente de comunicación clarísimo. ¿Cómo hago que una comunicación clara, que le llegue, que sea atractiva, que capte su atención? Porque hay mucha gente compitiendo con lo mismo que nosotros por la atención. Entonces, desde el punto de vista de intentar atraer la atención de los públicos sobre lo que tú haces, entonces yo creo que los de comunicación tenemos bastante que decir. Intentaremos decirlo, lo que nos dejen. En comunicación últimamente las grandes amenazas, cuando miramos a todos los sitios, parece que son la desinformación y la polarización. Y este mes yo creo que es bastante claro, ¿no? ¿Hemos fallado en algún modo los profesionales de la comunicación para que ciertas situaciones se den?
No, yo creo, y voy a conectar un poco con los derechos digitales. Bueno, quizá hemos fallado en eso que a veces se atribuye a los políticos en la falta de vigilancia. No tanto en que hayamos hecho el mal o lo hayamos hecho mal, sino que no hemos estado suficientemente atentos. Pero lo que pasa tanto con la desinformación y las mentiras, por decirlo claramente, y lo que pasa también con la polarización es que son dos fenómenos que se escapan a la propia voluntad de la persona. Y ahora me explico porque conecta mucho con los derechos digitales. Aunque yo quisiera vivir no enganchada a mi móvil, hay un montón de cosas que pasa con mi móvil y con las aplicaciones que tengo y por cómo están diseñadas, trabajadas y todo, es que están perfectamente diseñadas para que yo no pueda desengancharme. Esto es como el fumar, si me vale la comparación. O sea, yo, no sé, si quieres dejar de fumar, no te vale querer dejar de fumar. Los médicos te pueden ayudar, te pueden dar una pastilla porque hay una cuestión física que tú no puedes controlar. Yo creo que en ambos temas está ese componente. El componente de que las fuerzas, por así decirlo, que están motivando que estos fenómenos se perpetúen y crezcan, están por encima de lo que una persona puede decidir. Entonces, tú en tu día a día decides ser franco, ser transparente, contar la verdad. Y yo lo mismo en mi día, intentar discriminar qué es cierto y qué no. Hay veces que es muy obvio, muchas veces no lo es. Hay una necesidad de formación extra que no estamos dando, pero sobre todo hay un montón de factores detrás de intereses comerciales, políticos, de desorden público y que lo estamos viendo, que se activan claramente en momentos de la verdad, como estamos viendo la desinformación en las guerras. Ahí es donde se ve muy a lo grande, pero eso está pasando constantemente en todas las capas de nuestro sistema de relación y no depende de nosotros. Entonces, no es por quitarnos del medio, nosotros tendremos que ver cómo podemos atajar eso, pero no es un tema que pueda hacer una persona, es un sistema tecnológico. Así que crear, probablemente competir también a nivel tecnológico para ser capaces de dar luz sobre este tema que es muchísimo para mí más grave de lo que parece. El otro día había un informe de una empresa que decía que es que la polarización es una droga, es algo que te hace sentir de una manera tal que acabas consumiéndolo constantemente sin ser consciente. De nuevo, entonces, cuando yo hablo de derechos digitales, me dices, ¿por qué derechos digitales? Porque estamos viendo cosas que tienen que ver con que no podemos tomar, aunque quisiéramos, no podemos tomar el control de nuestra vida. Mira, y déjame una anécdota, pero es, por ejemplo, a ver si se entiende bien, es desde el punto de vista de la sostenibilidad, todo el mundo ha comprendido que no puedes maximizar tus beneficios ni tus resultados por encima de el medio ambiente, las personas, etcétera, ¿no? El ESG famoso. O sea, esto está perfectamente asumido. Si tú trasladas eso al ecosistema, por así decirlo, comercial online, no hay ni un atisbo de no maximización del beneficio por encima de todo lo demás. O sea, tú lo que ves es que da igual, te persigo con un carrito. ¿Tú no te parecería normal perseguirte con un carrito por la calle? Bueno, pues te están persiguiendo con el carrito. ¿No te parece normal que te vigilen por la calle? Bueno, pues te están vigilando en otro entorno. Es decir, tenemos clarísimamente puesto unos estándares éticos, ya legales, incluso de la sostenibilidad, en unos campos, y en el campo digital no estamos siendo capaces de crear ese sistema. Por eso movilizamos y creemos que es algo que pone encima de la mesa para conversarlo y para pensar. Conectando con la polarización y con la mentira, es exactamente lo que está pasando. Es algo que supera la capacidad individual o incluso de empresas pequeñas. Es casi un acuerdo de sociedad. Es incluso pensar que estamos en un momento quizá tan crucial como estaba el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se decidió crear una Carta de Derechos Humanos. Ahora, de hecho, a estos derechos digitales se les llaman derechos humanos emergentes, porque efectivamente hay que crearlos para una realidad distinta que es la de hoy, que tiene esos dos factores que son súper importantes y muy peligrosos. Al hilo de lo que dices, tiene cierto paralelismo con algo que se ha convertido en bastante tramposo también en el mundo de la comunicación en el entorno digital. Y es que al final el director de comunicación se mide por unas métricas que solo pueden ir hacia arriba de un modo espectacular, ya sea en la web, en YouTube, donde quieras, en la plataforma que quieras, y que normalmente encima dependen de un tercero. Mañana cambia el algoritmo de Google y el DIRCOM de una empresa pues se puede llevar un susto, ¿no? Sucede un poco lo mismo, ¿no? Al final empujamos más una métrica ajena a nosotros, que es la que nos lleva a derivar el discurso a veces donde no queremos. Claro, mira, antes, fíjate, cuando decías la diferencia entre antes y ahora. Antes, ¿no? Cuando llevabas la comunicación, quizá básicamente relaciones con los medios,
Yo había una cosa que me dijeron, te vamos a puntuar tus objetivos por los titulares que consigas positivos, y le dije, de ninguna manera. O sea, vamos, el titular lo escribe otro señor o señora ajeno a mí, a mi organización, que está en su redacción, que tendrá su visión, sus intereses, tal. No, hombre, no. Yo no puedo hacerme responsable de su titular. Lo que sí te acepto es que en los primeros 2 o 3 párrafos incluya argumentos míos de explicación de por qué pasan las cosas. Eso sí que sí que dejo que me midáis por eso, pero no por un titular. Y eso lo entendieron. Qué suerte, no pasa siempre. No pasa siempre, no pasa siempre. Entonces eso entendió que no parecía muy lógico, porque había un tercero que con nombres y apellidos que hacía ese trabajo. Bueno, pues esto que me estás preguntando es casi lo mismo, pero como en un entorno mucho más complicado. O sea, de hecho, nos crea una enorme dependencia. O sea, tenemos unas métricas, tenemos que mejorarlas, cambia el algoritmo, que no sé si tú tienes alguna idea de cuándo cambia, cómo, por qué, con qué razones, ni tú ni nadie. Bueno, estamos sujetos a decisiones empresariales de un tercero. Totalmente. Y entonces, claro, entonces eso da vuelta, entonces tú te adaptas, empiezas a pensar y sigues creciendo, entonces te metes o sea, nos hemos metido nosotros mismos en un lío, porque siendo súper importante tener métricas y ver la evolución de tus temas, no puedes vivir pendiente de ellos. A mí me pasa mucho con los rankings, siempre decía, no, ¿en qué posición te comprometes a estar? Bueno, mira, entre los 10 primeros. Porque yo puedo tocar todas estas variables para salir del 1 al 3, del 1 al 5 en este entorno, pero no controlo lo que hacen otras empresas que pueden superarte. O sea, hay otros 100 como tú. Claro, por eso hay muchos, todo el mundo intentando lo mismo. Entonces, lo razonable no es decir, me comprometo a estar en el 1 todos los años, no, porque yo creo que hay que decir, oye, pues algo razonable, ¿en qué escala? Entonces, quizá también nuestras mediciones no faltas de ambición, que hay que poner ambición, hay que medir y repartir la tarta. O sea, esto será una parte en digital, pero esto será una parte en no digital. O sea, habrá que ver cómo ponemos, ¿no?, el famoso marketing mix, pero en comunicación. ¿Qué mezcla ponemos que nos saque unas fotos razonables de nuestras ambiciones, cómo crecemos, cómo mejoramos? Porque yo creo que en el mundo online estamos un poco vendidos. Sí, ¿y no crees que eso acaba generando cierta burbuja dentro de cada empresa? Yo lo que percibo, y nosotros trabajamos con muchas, y he trabajado con muchas, es que al final, al seguir tus propias métricas, que siempre van bien, no nos engañemos, siempre van bien, acabas pensando que eres el centro de la vida de los demás, cuando lo normal es que la sociedad no esté pensando en tu marca nada más que cuando lo necesita, ¿no? Pero acabamos teniendo una autopercepción de las propias compañías como que son el todo, ¿no? Bueno, tanto es así que eso pasa mucho con las personas. Eso, fíjate, por ponernos todos en un ejemplo, ¿no? Yo a veces dices, oye, profesionalmente, pues la vida profesional subes, bajas, tienes mejores momentos, tienes peores momentos, no. Y al final, siempre en los análisis de carrera profesional o de cuando lo haces, hay un momento de parar a mirar tu ego y decir, oye, en realidad, no, ¿dónde lo tengo? Y muchas veces te das cuenta que lo tienes fuera de lugar. ¿Por qué? Porque tú piensas, cuando nos metemos en nuestros likes, nuestros LinkedIn, nuestras posts, el Instagram, tal, y vivimos con esa adrenalina y lo han visto tantas personas, y de una u otra manera todos somos un poco esclavos de eso. Digo, porque cuando uno lo piensa personalmente lo ve con más claridad y te acabas haciendo una imagen de ti mismo y de la percepción que tienen los demás de ti, que vamos a ver, pues hombre, no sé, yo no creo que sea muy exacta. Si en circunstancias normales, sin redes, sin mundo online, se supone que había como una diferencia del 80% entre lo que tú eras y cómo eras percibido o cómo te percibías, o sea, que era una cosa muy loca, pues ya en este entorno de egocentrismo absoluto se altera un montón. Y pues esto pasa con las marcas. Entonces tú estás metido en tu mundo. Y además, como queremos profesionalizar, más número, más dato, más... Y siendo todo eso muy importante, es como... no perdamos el sentido común. Y hablamos de la diferencia. Pues es que hay sectores que dices, bueno, yo tengo unas métricas estupendas, pero sigo teniendo a la gente de la tercera edad protestando por las esquinas. Esto pasa en varios sectores, no por no decir ninguno en concreto. Bueno, pues esto entonces algo no funciona, ¿no? A veces eso me pasa. Digo, si sigo teniendo una persona mayor que no puede acceder a un servicio mío, entonces tengo un problema, por más que mis métricas estén diciendo otra cosa. Y me parece tan importante lo que dices, que cuando tú, no, hay Sandra Sotillo, que me encanta, que es una persona que escribe mucho sobre reputación y sobre confianza, ella acaba de editar un libro que es La Era de la Confianza, donde explica muy bien por qué, más allá de todo, estamos en la era de la confianza. Entonces es curioso cómo, lo decíamos antes, la mentira, no sé qué, hay muchas cosas que nos hacen farragoso entender cómo vivimos, cómo es el mundo, cómo estamos, y ella apunta a eso que estamos viendo, nos hacemos fotos distintas de lo que es, nos hacemos las empresas, nos metemos en nuestro ecosistema, ¿no? Queremos escuchar nuestros temas, el eco, nos retroalimentamos de los que opinan lo mismo. Todo esto que estamos viendo hace que no haya una foto real y tú ves los índices de confianza de la sociedad, son demoledores.
de hecho, el organismo que mejor sale son las empresas y es bastante triste. Pero por debajo de las empresas, los gobiernos, tal. Entonces dices, ¿cómo puede una sociedad vivir sin confiar en que mañana va a ser mejor? O en que le están diciendo la verdad, o en que van a solucionarle un problema. Entonces yo creo que ahí nos hacemos, yo creo que la gente jovencísima esto lo está viendo. Yo creo que no lo verbalizan como nosotros a nuestra manera, pero todo lo que estamos viendo en el entorno laboral, las rotaciones, el malestar, ¿no? El que las compañías no entendemos muy bien qué quieren los de 20 y tantos años, que sí, ¿no? Es porque yo creo que nos están diciendo, yo no me creo todo esto que me estáis contando. Y yo creo que esto es una intuición y vas viendo cosas y todo lo que leo pues me lleva a ese camino, ¿no? Es decir, es que yo creo que hay algo que hace que la gente que los más jóvenes no se creen lo que las marcas, las personas, las compañías les estamos diciendo. Y a mí sí que me parece que hay un tema de reflexión profunda para darle un poco al coco. Pues probablemente cuando éramos más jóvenes tampoco confiábamos mucho en los mayores. O sea, también hay Eso es verdad. una parte generacional. Ya por último, más o menos el diagnóstico está hecho. Recetas, ¿cómo te imaginas el futuro de la profesión? Bueno, yo soy súper optimista con el futuro de la profesión porque creo además, y lo veo, que vienen cada vez generaciones más preparadas, más formadas, porque yo creo que todo es comunicación y esto se trata de poner en contacto personas con personas, a través de marcas, a través de canales, lo que sea, pero somos personas, con lo cual yo solo veo posibilidades, porque hay todo un mundo por hacer mejor. Y si lo miro en el entorno digital, pues mira, tenemos varias cosas. Uno, la suerte de vivir en Europa, que efectivamente es un ecosistema que está pendiente de cuidar al ser humano, que lo tiene en su fundamento. ¿Qué tenemos que lograr? Bueno, pues que el mundo, lograr una gobernanza global de algunas cosas. No va a ser fácil, pero yo veo muchísimas posibilidades de empezar a crear un ecosistema distinto donde, todo sea más fácil, donde estemos más cuidados, más protegidos, cuidar a nuestros menores, no hemos hablado, pero desde la profesión solo veo posibilidades. Lo que pasa es que esto es muy rápido, entonces lo que necesitamos es estudiar un poco más, yo creo, y pensar un poco más y bajar a veces el ritmo, pensar un poquito más. Pues para eso era esta conversación, para pararnos a pensar un rato y que nos escuche se sume. Efectivamente, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Luisa, por estar con nosotros. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te quedan ganas de seguir aprendiendo sobre comunicación, no dudes en suscribirte a este podcast. Si lo que quieres es compartir impresiones con nosotros, no dudes en hacérnoslo saber. Te esperamos en contacto@lapropagadora.com o busca La Propagadora en cualquier red social. Hasta el mes que viene.